Bienvenidos a la Sala de Maestros, un podcast en donde los profesores dicen lo que realmente quieren decir, aunque a muchos padres de familia o directivos no les guste. Yo soy la Ticherina. Yo soy Carlos. ¿Y qué tal te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, muy ansiosa por saber qué tema nos traes el día de hoy. Iniciando el mes, iniciando también la semana, muy entretenido. Sí. Sí, antes que nada, quiero hacer una pequeña observación. Este es un tema un poco delicado. Si ustedes les pediríamos así, bueno, un tema delicado conforme a lo que normalmente estamos tratando en la sala de maestros. Así que si se consideran públicos sensibles, pues les pedimos que tengan cuidado. Ok. Muy bien. Vamos a iniciar la sala de maestros con unos pequeños extractos de textos que tienen que ver mucho con la educación y que son conocidos por mucha gente. Okay. Primero que nada, en Egipto, la vara es el símbolo de la enseñanza. Bien. Según Proverbios 23, 13-14, no apartes la disciplina de tu hijo. Si le golpearás con la férula, no morirá. Tú le sacudirás con la vara y librarás su alma del infierno. Ok. Aristófanes nos recuerda: el maestro les cantaba lenta y gravemente. Esto es una cita. Si a alguno se le ocurría cantar con inflexiones afeminadas y rebuscadas, se le azotaba duramente. Se castigaba, a su vez, con un bastón largo a los niños indisciplinados y torpes. Bien. Dostoyevsky, en Los hermanos Karamazov, dice: se refiere a una niñita de 5 años a la que sus padres detestan. Sus padres, que son honorables funcionarios instruidos y bien educados, hay muchas personas mayores que se complacen en torturar niños, pero solo a los niños. Con los adultos, tales individuos se muestran cariñosos y amables, como europeos cultos y humanitarios, pero experimentan un placer especial en hacer sufrir a los niños. Es su modo de amarlos. León Tolstoy nos cuenta, en su escrito Infancia y Adolescencia: a veces Karl Ivanovich, en un momento de enfado, nos golpeaba con la regla, o con la correa, que es el cinto. Sin embargo, recuerdo esto sin el menor rencor. Ivanovich nos reía y castigaba siempre con serenidad. Lo consideraba como un deber necesario, pero desagradable. Ivanovich era su profesor. Y en el libro del Perceptor, de Michael Hagner, el autor reconstruye una historia que acontece a principios del siglo XX en Alemania, en la cual el preceptor Dippold le dan a su cargo 2 niños para que eduque con todo el rigor y la templanza requerida. Parecía ser de ellos hombres de bien. La historia concluye con el asesinato de uno de los niños en medio de una paliza que proporciona el maestro. Este acontecimiento da lugar a un término: dipoldismo. ¿Sabes qué es el dipoldismo? No. El dipoldismo está definido desde ese entonces como la excitación sexual que produce el someter en castigo a los niños. Ok, aquí ya vemos cómo va la situación del tema. Esto, como bien lo dice el título, es la violencia en el aula. Sí. Si bien recordamos, la escuela como tal la conocemos ahora, viene desde la Edad Media. Sí. A partir de... Se inició como la escuela en sí, como una parte del deber religioso, en las cuales iba la gente pues, a aprender a escribir, etcétera, etcétera. Pero, como decía, se empezó directamente en la iglesia. Y como tal, los que no la cumplían eran tratados como pecadores, como gente del diablo, adoradores de Satanás, etcétera. Y, pues como tal, también los instructores o maestros en ese entonces, que eran parte de la iglesia, padres, párrocos, etcétera, la difundían con mano dura. Esto podemos pensarlo que es limitante o es algo muy viejo, pero según diversas fuentes que estuve investigando, al día de hoy el 80% del mundo todavía no castiga o penaliza la violencia en el aula por parte de los profesores. ¿En serio? Exactamente. ¿Y qué sucede aquí en México? O sea, no. Es algo así como la letra en sangre. Algo así es un dicho, ¿no? Sí, la letra escrita con sangre se aprende. Exactamente. Bueno, algo por ahí va. Estoy parafraseando, pero sí. Pero es... Ok, sí, bien, va.
Pues sí, Durkheim señala que el origen del sistema de enseñanza, tal y como lo conocemos hoy, aparece en la caída del Imperio Romano, ligado a la Iglesia, o sea, con el surgimiento de la Iglesia más universal, aparece ya la escuela, como les decía, y con el objetivo primordial de salvaguardar la cultura clásica del peligro de la desaparición y la corrupción de los bárbaros. Ujú. O sea, la educación era vista con muy buenos ojos y los que no recibían eran totales bárbaros que tenían que ser erradicados de la faz de la tierra. Ok. A partir del momento fundacional, el sistema educativo se ha desarrollado en 3 modelos sucesivos: la escolástica, el humanismo y el realismo pedagógico, que estoy seguro que muchos de ustedes ya vieron en la escuela. Sí. Fue el humanismo el que innova con el individualismo y la disciplina escolar. ¿Qué viste de eso en la escuela? Ay, no sé, sigo pensando en la introducción que dice. Ok. La disciplina era el objetivo primero y central de la educación y se logró recurriendo a 2 predisposiciones infantiles. Ujú. El tradicionalismo, van a seguir con lo que se les inculque, Sí. y la sugestibilidad. Ok. El espíritu de disciplina permitió mantener un determinado orden social y nos hace ver los límites necesarios que tiene la existencia. Pero como decía, o sea, en México, por suerte, ya hace muchos años que se erradicó la violencia en las escuelas. Ujú. Y por hace mucho me refiero a hace 6 meses. ¿En serio? ¿Hace 6 meses? En Sí. un boletín publicado el martes 26 de noviembre del 2019 a las 4 de la tarde en el sitio oficial de la Secretaría de Gobernación, con número de boletín 618, por si lo quieren investigar, Sí. dice que por unanimidad el Senado de la República aprobó un dictamen cuyo objetivo es prohibir el uso de castigo corporal como método correctivo y disciplinario para niños y niñas, Sí, eso inclusive sí. adolescentes. Ajá, sí. En México, 6 de cada 10 menores de edad entre 1 y 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta. En México, antes de esto, únicamente la capital, que es Ciudad de México, Zacatecas y Chiapas prohíben específicamente el castigo corporal en sus leyes, mientras que Guanajuato y Chiapas lo prohíben en sus códigos penales. En Ok. tanto, los demás estados contemplan excusas para lesionar a los descendientes. Ujú. O sea, personas, además de descendientes, pero también personas a su cargo. O sea, alumnos, sí. y ¿Tutorados? tutorados y sus hijos. Ok. ¿Ok? Descendencia. Ujú. Ujú. Puede parecer una práctica brutalista o bárbara, pero cabe destacar que por lo menos en Jalisco había una serie de reglas para poder aplicar el castigo corporal a los alumnos. Ajá. El repertorio de castigos escolares incluía la vara, la disciplina en especie con el látigo para azotar, el cepo, ¿sabes qué es un cepo? No, no sé. Es donde amarraban a los que estaban condenados, donde amarraban los brazos y la cabeza. Ah, ya, sí. Ok, es un cepo. ¿Esa estaba permitida? Sí, Bien. la corma, la palmeta, el taragallo, hincar a los niños con pedazos en las manos. ¿El taragallo qué es eso? El taragallo es como un letrero gigante, ¿Letrero? sí, Ajá. con el que lo hacían desfilar. Ah, ok. Como en lo del patio cívico. Exactamente. Cuando pasan con su bandera. Ok. Pero con un letrero que decía de cuál era la culpa. Sí. Hincar a los niños con pesas en las manos o una tranca en los hombros, encerrarlos en un calabozo, entre otros. Ok. ¿Sí? Sí, me acordé de Matilde y Tronchatoro. Bien. Se practicaba también los castigos de tipo deshonroso como las orejas de burro, las tablillas colgadas con leyendas como hablador, mentiroso, pleitista, etc. Ajá. La palmeta, una de las tecnologías más usadas, era un instrumento formado por 2 tiras de cuero cosidas o de madera, con forma ovalada o rectangular y de un mango para agarrarlo semejante a una raqueta. Ajá, sí. Tiene una pequeña perforación que al momento de golpear provocaba un vacío, el cual resultaba más doloroso. Como de la máscara canuta. Sí, claro, o sea, Sí. hasta para castigar hay que tener ¿Maña? Sí, sí. claro, sí. Se prescribía para golpear con las manos, pero raramente se utilizaba ya que era más su uso en otras partes del cuerpo. Ok. ¿Sí? En la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Jalisco contaba con su propio reglamento sobre castigos y premios, o sea, no solamente se va a llevar los castigos. Ujú. Y dice, la cita, solo haremos alusión a los castigos que estuvieron en práctica en su momento. A partir del artículo 30, las condenas son las siguientes. Colgándoles del cuello durante las horas de la escuela.
un círculo de cartón en una sesma de una sesma de diámetro, el cual se le escribía a causa del castigo como hablador, desasiado, enredoso, mentiroso, pleitista, etcétera. Ok. ¿Sí? Ajá. Poniéndolos de rodillas, clásico, le hacían sostener con las manos y los brazos abiertos algunos de los libros de peso proporcionados a su edad y fuerza. Sí. O sea, no era indiscriminado. Ajá. Los retenían y los encerraban en la escuela después de las horas de trabajo. Pero este castigo solo se aplicaba con el consentimiento de los padres. Eso me sigue pasando ahorita en pandemia. Eso les pasa más a los profesores ahora que a los alumnos. Nos dejan salir después de la hora. Ya sé. Si los expulsaban de la escuela era con anuencia del comisionado, cuya medida se llevaba a cabo con los niños que mostraban una conducta moral e incorregible. Okay. A los profesores se les solicita que tratan a los niños con dulzura y suavidad, castigarlos con moderación y prudencia y nunca cuando estén exaltados por la cólera u otra pasión. Uh-huh. Obviamente esta es de las reglas que más se daba por alto. Sí. En la aplicación de los castigos a los alumnos no había variación en su ejecución. Fue lo mismo para niños y niñas. Sin embargo, el artículo 32 del mencionado reglamento, es el que estoy leyendo, Sí. indica que las faltas que cometían los niños se castigaban en proporción a su gravedad y se aplicaría alguna otra sanción que los menores juzguen necesario con acuerdo a la comisión. Ok. Bien. Es preciso que todo castigo sea serio, no tomado por burla. Otra de las que se les pasaba por alto. Sí. Los castigos no deben obedecer nunca por parte del maestro o un arranque de pasión. Uh-huh. ¿Sí? Las reprensiones no deben dirigirse en tono airado, pero tampoco con el tono de indiferencia. No debe de haber en la escuela hora especial destinada para que los discípulos sufran su castigo. Es decir, A la hora. en cuanto reciban... Al que le toque. Al que le toque, le toque, sí. Okay. Y el maestro debe negarse a imponer castigos por faltas cometidas en la familia. Obviamente, están Sí. fuera de la escuela. Sí. Ok. Pero, pues como les decía, obviamente todas estas reglas para el castigo propio de los alumnos, en sí se ponía, nunca se respetaba al pie de la letra, por lo menos eso decía el documento que estaba leyendo. Uh-huh. Y esto es en cuestión de los castigos. Recordemos también que muchas prácticas tortuorias se aplicaron a gente que simplemente era diferente. Sí. Caso muy ejemplo, la gente zurda. Oh, sí, eso sí. ¿Sabes Sí. alguno de los métodos que utilizaban para corregir el problema de ser zurdo? Conozco algunos porque mi hermano es zurdo y, bueno, todavía lo utilizaba en ese momento, que le amarraban la mano. Entre los cuales se encontraba amarrar la mano con una correa de cuero al mesabanco para que no lo pudiera mover, la mano Sí. izquierda. Le cortaron también una... Otra es, en dado caso de que el problema siga aplicándose, es decir, que sigan utilizando su mano izquierda para hacer lo que necesiten, Sí. se va a utilizar la vara, obviamente para evitar que lo siga haciendo. ¿Pero le pegaban en la mano? Sí, si el maestro detectaba que en algún momento iba a utilizar su mano, varazo. Sas, ok. Y etcétera, etcétera. Infinidad de casos que encontré de ese tipo, pero los cuales, como pudieron verse dado cuenta, pues parecen ya ser muy viejos según esta pequeña ley que encontré. Y les voy a decir algunos casos que encontré que conllevan la violencia en la escuela aparte por parte de los maestros. Ok. Como les decía, hace muchísimos años. En España, en enero del 2010, Hace muchos años. hace muchísimos años, una audiencia confirmó la sentencia que condenó por vejaciones a un profesor que llamó ceporro, palurdo e inútil a uno de sus alumnos. ¿Qué se pordo, sabes? Ceporro no. Palurdo estoy segurísimo lo que es. Es como un campesino ignorante. Ok. A los alumnos de sexto de primaria, a uno de los alumnos de sexto de primaria, es decir, entre 11 y 12 años, Ujú. y le pusieron una multa de 300 euros. El fallo ratificó a una sentencia de un juzgado de instrucción que recurría por el maestro. Consideró probado que ese docente sacó a la pizarra al alumno, de quien además era el tutor responsable, Ok. y mantuvo una actitud de burla hacia él en todo momento en que estuvo castigando. Lo que motivó las risas del resto de los compañeros en clase y posterior problemas con el alumno. O sea, lo evidenció. Ajá. Además de llamarlo así. En otra ocasión, un alumno suyo le dijo que se fuera a la mierda y el profesor le dijo que ya estaba en ella. Obviamente refiriéndose a ellos. Buena contestación. Sí, o sea, ese está un poquito light. Sí, está Igual es uno de los casos que se tomaron en referencia para el documento. Sí, no, pero no lo hagan, profe. Sí, o sea, está todavía... Espérenme. En septiembre del 2005, ese ya está un poquito más viejo, 15 años. en Nambia, en África, Ujú.
Ordenó el ministro de Educación a un profesor de la escuela indemnizar por $35,000 a un alumno que fue golpeado por el docente en la escuela. Fue la primera vez en la historia de este país en la que un alumno demandó exitosamente a su profesor tras haber sido abofeteado y golpeado con un cable. No inventes. Los castigos en Nambia habían sido suprimidos desde el 2001. Okay. Es decir, llevaban 4 años fuera de... solamente 4 años fuera de aplicarse los castigos corporales. ¿Okay? En Francia, en agosto del 2008, un tribunal impuso una multa de 500 euros a un profesor por abofetear a un alumno que lo había insultado. El profesor abofeteó en plena clase al alumno de 11 años, que para este caso era el hijo de un gendarme, o sea, un policía. Ajá. Después de una discusión en la que el niño lo insultó a la cara, bueno, lo llamó de alguna manera burlona. El padre del estudiante presentó una querella contra el profesor, que fue interrogado en su domicilio y puesto en custodia policial durante 24 horas. Seguramente le pusieron su calentadita porque pues, su papá era policía. Sí, tehuacanazo. Tehuacanazos. La fiscalía alegó en su momento que no se trataba solo de una bofetada, sino de una escena de violencia donde había voluntad de humillación. Okay. El alumno cambió de colegio después del problema. No, pues sí, no le convenía quedarse ahí. En Kenia, el 27 de noviembre del 2014, un profesor de primaria fue condenado a cadena perpetua por cortar el escroto a uno de sus alumnos con una hoja de afeitar. Ok. Los hechos se remontan a enero del 2013, cuando el profesor en la escuela, en la costa de Kenia, ordenó a uno de sus pupilos que se bajara los pantalones y se colocara encima del escritorio. Una vez que obedeció, el profesor procedió a cortar el escroto con una navaja de afeitar, para después pedirle que se volviera a vestir y se fuera a su casa. Y luego con una navaja de afeitar, mínimo hubiera sido con una hoja. Ya es que también cortan. Ay, no, qué feo. Oh, hasta me dolió. En noviembre del 2008, fue enjuiciado por el Tribunal Provincial de La Habana, Cuba, ¿en Cuba? El profesor Joaquín Torres, por haber matado de un sillazo en la cabeza a uno de sus alumnos de un niño de 12 años. El fiscal dijo a familiares que pidió para el acusado una condena de 7 años. Quedó claro que los niños estaban a cargo de un maestro sin formación ni titulación, ni la madurez necesaria para el trato con las personas en formación. El ataque que resultó en la muerte del niño ocurrió cuando el profesor lanzó la pata de una silla a una distancia de 4 metros, el cual penetró el cráneo del menor. No inventes. No, y luego aparte todos los casos que estás diciendo son como niños de primaria, ¿no? O sea, ¿sí? Un poco más indefensos, pues, sí. de... Uno de secundaria sí te anda partiendo la... Ah, claro, o sea, y todos estos casos son de 12 años hacia abajo. Ay, pobrecito. Sí. A ver, ¿qué más? Bueno, estos son... Ahí voy a dejar los casos porque ya están medio crudos. No quise poner algo más fuerte. Digo, a pesar de todo. Más. Pero, sin embargo, sí quiero... O sea, a pesar... Es un tema que no quise ahondar mucho por precisamente lo mismo. Pero sí quiero dejar en claro que obviamente la violencia pues afecta a los niños. Sí, los mata. en el peor de los casos. Pero la violencia por parte de una figura autoritaria paraliza la iniciativa del niño, bloqueando su comportamiento y limitando su capacidad para resolver problemas. Sí. Es decir, actuar de manera violenta solamente va a impedir que el niño sepa cómo resolver los problemas, solamente va a recibir el castigo. No fomenta la autonomía, ofrece la actitud violenta como un modo válido para resolver conflictos, daña su autoestima, genera sensación de minusvalía y promueve expectativas negativas respecto a sí mismo. Es decir, o sea, lo devalúa como persona a su punto de vista. Les enseña a ser víctimas, esto está interesante. Equivocadamente, muchos creen que la agresión hace más fuerte a la persona que la sufre y las prepara mejor para la vida, pero sabemos que no solo las hace más fuertes, sino proclives a convertirse repetidamente en víctimas. Interfiere en sus procesos de aprendizaje y por lo tanto en el desarrollo de su inteligencia, en sentidos y emotividad. Invita a no razonar, excluir el diálogo y la reflexión, dificulta la capacidad para establecer relaciones causales entre su comportamiento y las consecuencias que de él se derivan. Le hace sentir soledad, tristeza y abandono, incorporan su forma de ver la vida a una visión negativa de los demás y de la sociedad como un lugar amenazante. Crean un obstáculo, un impedimento en la comunicación entre padres e hijos, o en este caso tutorados y alumnos. La autoridad. La autoridad, sí, básicamente. Daña los vínculos emocionales creados entre ambos. Le hace sentir rabia, rencor y ganas de alejarse de la escuela. Engendra más violencia, ya que
promueve que sea la violencia es adecuada para Sí, que es la forma de resolver los problemas, solucionar. Sí. Puede presentar dificultades para integrar socialmente, es decir, para ser amigos y jugar con los demás niños. No se aprende a cooperar con las figuras de autoridad, se aprende a someterse a las normas o a transgredirlas, y puede sufrir daños físicos accidentales. Cuando alguien se pega, se le puede ir la mano, provocando más daño del que se esperaba, como ya este último caso que les comentaba. Sí. O sea, que imprimió más fuerza de la que se necesitaba, por así Exactamente, o decirlo. sea, el típico se me fue la mano. Ujú. No te mediste. Sí, y más que nada de todo esto, lo que quiero dejar muy en claro es que actualmente, en esta época de la vida y el avance de la humanidad, tecnología, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, uno de los países más grandes del mundo con mayor alcance mediático, mayor ganancia económica, etcétera, etcétera, el 75% de sus estados permiten la violencia en el aula, y el 85% de sus escuelas privadas no solamente lo permite, sino que es parte de la currícula. ¿Cómo? Sí, o sea, si un alumno se equivoca, es forzosamente un castigo corporal. Ah, ok. Esto es en escuelas privadas. En escuelas públicas es un poco menor, dependiendo del estado. Y como decía, aquí en México apenas hasta el año pasado todavía se podía castigar a los niños de esa manera. En esta parte, por ejemplo, ahorita que mencionas de Estados Unidos, obviamente pues en muchas películas está el cliché de que a los chicos que están ingresando a un nivel educativo les hacen la mentada novatada. Entonces, se supone que los maestros están enterados de esta situación porque cada año sucede. ¿También se tomaría como parte de castigo? Así como lo manejas. Pues probablemente no como castigo, pero tal vez como negligencia. Bueno, más bien eso, negligencia. Sí. Porque están enterados de la situación. Sí, pero más bien aquí es como los castigos aplicados directamente por las figuras de autoridad. Sí. Bueno, es que me refiero porque también hay maestros que participan dentro claro, de estas situaciones. ¿Cómo ves? Ay, pues pobrecitos. Sí, o sea, me lo aventé rápido porque es un tema muy delicado y medio crudo. Y una investigación cortita, pero pues ahí está la situación. Pero fíjate que es bastante interesante porque igual, por ejemplo, cuando empezaste a mencionar, cuando dijiste obviamente de broma, sucedió hace ya muchos años, que pues 15 años para una persona puede ser mucho, pero para nosotros decimos, ay, pues no es tanto. Yo me imaginaba más como en los 60, 70, o sea, un poquito más para allá, de tíos o familiares que habían vivido ese tipo de castigos. No que les aventaran una silla, hasta dejarlos mal, pero sí, por ejemplo, lo de las corcholatas en las rodillas. La rodilla, sí. Y ponerte en el clásica. sol con los 2 libros, eso pues sí le tocó. O sea, yo tengo también una tía a la que también golpeaban o le jalaban el cabello o se lo cortaban y cosas así. Pero dice, bueno, pues sí son un poquito más de años. Y no era tan manchado, por así decirlo, como que se te pase la mano, pues. Sí. Pero por lo menos está... en esa época ya no aplicaba el cepo o pues, los típicos latigazos de antes. O más bien, pues no se daban tanto cuenta, pues, porque también creo que a mi tío sí le llegó a tocar unos varazos, hay tabla. Sí. Entonces, sí, la verdad sí está fuerte. Pues es que también, inclusive a ti te tocó cuando estabas dando clases en el pueblo, que los papás llegaban y te dejaban, ahí se le dejo a mi hijo con todo y nalgas. Sí, o sea, básicamente es lo que quieren, o sea, así los educaron ellos, así quieren continuar. Sí, exactamente. O sea, y es que lamentablemente o afortunadamente, pues era como un medio en el que les funcionaba de mantener a los hijos en línea, pues de que no se les fueran a descarrilar en algún momento. Entonces, pero ya un maestro ahorita hacer algo, o sea, si les contestas mal en el WhatsApp y ya te están comiendo, imagínate, les haces algo así. Ya sé. No, sí está. No, pero lo que sí me encantó, entre comillas, de todo esto fue su reglamento oficial para poder aplicar castigos corporales. Sí, otra cosa es que, sorprendentemente, nuevamente me voy a Estados Unidos porque es el lugar donde encontré los datos. En el ejército, en grupos religiosos y no recuerdo en qué más, los castigos prohibidos físicos, los castigos físicos han sido prohibidos totalmente. El único lugar donde todavía se permiten es en las escuelas.
Ok. Sí, Suena increíble. sí, suena increíble, es por eso quería así recuperar como ese dato, porque sí suena, o sea, ¿cómo es posible? Y más por las leyes que se supone que cuidan a los niños, ¿no? O Ujú. sea, de toda Sí, esta... sobre todo que no hay interferencia, por ejemplo, de UNICEF o ese tipo Ujú. de cosas, o de inclusive de la ONU, que pues ya les dije, hasta hace 6 meses en México todavía era posible que castigaran a los alumnos. Les falló, profes, Haberme enterado ya se lo antes. perdieron. Tenía que suceder la pandemia para... Sí. Hasta eso me quitaste. No, no inventes. Yo la verdad jamás en la vida me animaría a golpear a un alumno. Yo digo que mayormente porque te responden, tú eres de secundaria. No, pero muy independientemente de eso, que sí, pues. No, pero no, 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 no. O sea, creo que ya golpear a una persona es muy grave. O sea, no. Sí, y como les decía, o sea, también dejé de lado toda la onda de que eso es como la violencia como parte de la, ¿cómo decirlo? Instrucción, por así No de la decirlo. instrucción, sino de la indisciplina, Bueno, sí. como corrección de la indisciplina. Ujú. Porque también estaba, como les decía hace rato, la violencia para educar, que era pues, amarrar el brazo para que pues, solo escribieran de letra con la mano derecha, los pobres zurdos de aquella época, Sí. la gente que no podía aprender o, por ejemplo, los indígenas en México cuando, pues obviamente no sabían latín en esa época era lo que se utilizaba para dar las clases, porque Iglesia Católica, Sí. pues obviamente no sabían. Y si llegaba un tiempo que el maestro, padre, párroco, lo que sea, consideraba que no era adecuado para que el alumno o la persona ya supiera leer, pues también le Le daban sus tocaba. pinches madrazos. O sea, pues es la verdad. Sí. Les ponían sus cachetadas para que, oye, estás muy tonto, Sí. no le estás poniendo ganas. Entonces, ahí está como muy, muy ambiguo eso. Chin. Sí, 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 es algo delicado y es algo sorprendente a cierto punto. Sí, fíjate que, o sea, más que nada de estarte escuchando sí me deja pensando en muchas situaciones, por ejemplo, que he vivido dentro del aula, que digo, no, digo, yo en ese momento, pobre niño, así lo hubiera ido, o Sí, sea, en caso de que sí, sí, sí. sucediera, pues, pero no, la verdad, pues, ustedes más que no se vayan a meter en problemas, o sea, como dicen, es algo, pues, meramente informativo, la verdad sí es algo un poco medio fuerte, más que nada por la situación creo que estamos atravesando de que se está cuidando ahorita hasta la inteligencia emocional de los niños, la forma en la que se están desarrollando con ellos y pues no sé, o sea, sí, sí está complicado. Muy buen tema, creo que es interesante, creo que sí es importante conocerlo y me gustó, Muy bien. buena entrada, Es el primer tema que me aviento, sí. terrorífico, pero ya. Ay, Para que vean que no solamente lo terrorífico está en fantasmas. exactamente. Eso es lo que quería tratar precisamente. O sea, de terrorífico no solamente significa fantasmas, se le apareció la niña en el baño, o es el fantasma no sé, el fantasma del velador o algo así, Sí, sino que el terror también incluye a las personas vivas causando terror a sus alumnos. sí, exacto. Y creo que, bueno, muchas Creo que es veces, el peor de todos. exactamente, creo que, bueno, mi abuelita comentaba, tenle miedo a los vivos, no a los muertos, porque pues, son los que más te van a hacer daño. Creo que sí es cierto. O sea, a fin de cuentas, las personas son las que más daños pueden hacerle a alguien y ahí está la prueba y sobre todo el abuso de poder, pues, que puedes llegar a tener en algún lugar. Sí, y por ejemplo, en el extracto que les contaba del libro de Hagner, que ya se acuña el término para la gente que obtiene placer casi sexual del abusar De un menor. de los menores, pero de manera violenta. Ujú. este, Tú piensas, o sea, tú como maestra, que estás en contacto con otros maestros, piensas que eso se puede desarrollar. O sea, es decir, que un profesor no normal, un fulanito de tal, cualquiera, empieza a sentir este tipo
de placer al castigar a sus alumnos, no solamente físicamente, sino también emocionalmente o mentalmente, al grado de que ya es más divertido para él causarles estragos o estarlos castigando, básicamente agarrar su puerquito. ¿Crees que se pueda desarrollar ese tipo de cosas? Yo creo que es más como los... Bueno, otra vez, no somos profesionales, no somos psicólogos, no somos No, es terapeutas, punto de nada, vista. sí. Creo que sería más bien así como los asesinos en serie, o sea, de que descubren de cierta manera un placer, por así decirlo, y va aumentando. Más bien creo que lo descubren y aumenta, no que se desarrolla. Y, y lamentablemente ahorita que lo manejas así, creo que sí he conocido 2 o 3 maestros que les gusta humillar a sus estudiantes, pero no me he quedado en la escuela hasta el punto de ver que se desarrolle de esa forma. Obviamente, al momento de que se ve, bueno, de que yo me enteraba o que los maestros en general se enteraban de que esos profesores actuaban de esa forma, pues no lo hacían con nosotros, o sea, o nosotros presentes, o nunca vimos nada, sino más bien dentro de las aulas se mencionaba que el maestro actuaba de esa forma. Pero entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Es una situación difícil. Sobre todo, creo que como alumno es más difícil darte cuenta, porque con la mayoría de los profesores te la pasas 1 año o 2 tal vez, y pues ya no. Pero como compañero ya puedes ver, ok, cómo se desarrolla un profesor, cómo con todos los grupos en los que da y con todo el tiempo en el que estás con él. O sea, ya ves cómo, cuál es la relación que tiene con ellos. O Sí, los pero castigos ¿crees que se desarrolle? No sé, es una cosa delicada. Igual y como tú dices, o sea, no al 100%, ya traen Ese feeling. ese feeling, nada más necesitan algo que lo dispare. Ajá, exactamente. Sí, Y, el detonante. sí, Y sí, yo creo más bien que es esa parte, o sea, pues es que a fin de cuentas es, pues, sí, o sea, que encuentres ese placer en cierta situación y que posteriormente lo vas a seguir haciendo hasta que, pues, sea mayor el placer que recibes, casi casi hasta que solamente vayas a trabajar por eso, ¿no? O sea, que sea lo que te mueve estar ahí. Entonces, pues, ojalá que nunca me toque conocer a alguien de esa forma. Pero muy bien, Carlos. muchas Felicidades por gracias. tu tema, gracias. Perdón, la ticharina se acaba. Ah. No, algo más que quieres agregar. No, pues simplemente, pues hay que ser conscientes de lo que hacen. No le peguen a nadie si no quieren que les pegue a ustedes. Y si no te puede pegar, tampoco lo hagan. Tampoco lo hagas de todos O modos. sea, no, ahí sí no es opcional, no es si, pues si te pega, pues no lo hagas, no. O sea, no maltraten a nadie, a fin de cuentas, si tienen problemas y quieren desquitar su coraje con alguien, cómprese un costal de box y ahí le pegan todo lo que quieran. Sí, vayan a terapia. Aparte, o sea, porque hay mucha gente que no acepta la terapia, entonces trata de sacar tu coraje de otra manera en la que no estés afectando a otras personas. Pues sí. Ay, no. La letra con sangre entra, era Eso. lo que queremos decir. Eso me recuerda a Harry Potter. Ah, sí, Con las plumas que precisamente que castigan a los alumnos. sí, en ese momento, de hecho, me acordé de, ¿cómo se llama la maestra esta? Dolores Umbridge. La maestra Rosa, la odio, maldita, pero sí, pues, muy bien. ¿Nos despides? Pues hasta aquí el Salón de la Ticherina. Muchas gracias por escucharnos. Sigan a la Ticherina en todas sus redes sociales. Está en Spotify, eso es para el podcast. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en YouTube, ¿Cómo? La Ticherina. En todas Y, las redes sociales me van a encontrar como La Ticherina. y muchas gracias. Aquí cerramos el Salón de Maestros. Que se la pasen bien y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Carlos. Yo soy La Ticherina, Hasta luego. gracias.